Viernes 21 de abril del 2017, cuarto menguante. San Anselmo Guzmán, ese es un santo. Y es de verdad, porque ahora él es un santo. Arador, Silvio, Apolonio, Román y Maximiliano. Mira, Maximiliano, el hermano del Miki Nazario. Fiesta nacional en el Reino Unido. Y hoy es Día del Profesional de la Administración. Un día como hoy nacieron aquí en la República Dominicana Margelín Santana, Abel Martínez Durán, exdiputado, expresidente de la Cámara de Diputados y actual alcalde de Santiago de los Caballeros. Domingo Contreras, dirigente del PLD y director de programas especiales de la presidencia. El doctor Miguel Ureña. Miguel Ureña es médico infectólogo, una persona muy querida y muy apreciada por estos predios. Miguel Ureña es subdirector de Promese, o fue subdirector de Promese, decano de Pucamaima en medicina, y tiene su consultorio en Corazones Unidos. También el empresario Jaime David Sánchez. Bien, señores, falleció Víctor Horacio Nazario, Miki Nazario, Petro Macorizano, hermano de Maximiliano Gómez y tío de Guido. Falleció, aparentemente, apareció ayer su cadáver. Parece que murió el domingo en la noche. Parece que murió el domingo en la noche. Vivía solo en un apartamento. No hay versiones todavía, porque parece ser, tenía un golpe en la cabeza y había sangre en el lugar. Parece ser que hubo una muerte violencia. Se va a inaugurar la feria, se inauguró anoche la Feria del Libro, la número 20. Quiero decir que el Miki Nazario parece que murió el día de su cumpleaños, porque nosotros leímos el domingo en la noche, sí, el cumpleaños de Víctor Horacio Nazario. Oh, sí. También quiero decir que en el día de ayer se llevó a cabo el programa que conmemoró los 2 años de Síntesis Digital, porque Síntesis Análoga era ¿y qué? Es la etapa la etapa análoga era la de nosotros, ayer fue la digital, ¿verdad? Así es que eso es lo que tenemos. Vamos pues a... es así. Vamos a hacer una pausa. Sí, pero vamos a... Hay una frase de José Israel Cuello que dice que los gobiernos pasan por diferentes etapas. Hay etapas de mucha tolerancia, hay etapas de cierta represión, cierto tipo de limitaciones a la oposición. Después viene el tema de limitar también los medios de comunicación. En fin, hay diferentes cosas. Y decía José que la última etapa de un gobierno es el crimen político. Pero el crimen político de hoy, que ya es una etapa superada, tiene también una particularidad, y es que en algunas épocas la prisión, el destierro y el crimen eran normales, como la esclavitud. Ahora, yo lo del destierro yo nunca lo entendí, porque mandar a una gente a un país que no era el suyo, quizás sin permiso de ese país, así, o mandarle un problema al otro. Como... Pues mira, de las 3 cosas que dije, destierro, crimen político, el destierro es lo último
Sí. que vivimos nosotros, por lo Sí. menos. El crimen político, cuando Trujillo... Pero, por ejemplo, el fusilamiento de Santana Sí. al resto de los héroes nacionales. Eso fue crimen político. O eliminar oposición. ¿Cómo es el tema, José? El tema es complicado porque los Sócrates Nolasco al final de la Pero de en ningún Trujillo, caso se justifica, ¿verdad? no, de ninguna manera. Porque el fusilamiento por el que viniera por Haití estaba en la ley. Entro por aquí porque no lo puedo hacer. Exactamente. eso le valió, eso fue un argumento para su Don fusilamiento. Sócrates Nolasco explicó por qué se oponía a la pena de muerte. Al final de la era de Trujillo, me mandaron un proyecto de ley, siendo el senador, yo lo he dicho aquí, y señaló el caso de Sánchez. Dice, Sánchez, según la ley, estaba bien fusilado. Había violado un Había principio violado un principio que elemental, estaba en la, entrar por el que sitio estaba- del enemigo. que estaba en la ley antes de la anexión a España. Y él mismo discurre, pero evidentemente fue un crimen. De manera que el crimen, el fusilamiento por razones políticas no debe contemplarse más. Sí. Y el destierro y la deportación, que nosotros le decíamos el destierro, Eso le probó a la guerra hasta el final de su gobierno. de los 12 años, ¿verdad? Por lo menos desde los 12, yo no sé si en el de los 10. No, en los 10 no había eso. No había eso. Lo que pasa es que con el destierro uno lo ve. O sea, Lo que pasa es que para de él uso- era ambiguo. Por ejemplo, cuando tenía Fafa y compañía metido en una celda, y un año entero lo tuvo en un sótano de la policía. Sí, o en la Victoria. Decía que si lo muevo de ahí me lo matan. Y decía eso. Y era destierro. válido. Y era Yo válido. decía que era por la seguridad de ellos que lo tenían ahí Exactamente, guardado. era para añuñarlo. Sí. Sí. Pero es lo que, pero ok, fue digamos hasta una época que nosotros vivimos, llegó a usarse lo que era el destierro. Entonces, ¿por qué mecanismo se hace eso? Porque ningún país quiere que le manden un problema, aunque aquí nosotros recibimos los Mira, detalles. te voy a decir una Eso siempre cosa. se negocia. Con los Se etarras, negocia. con los etarras hubo un acuerdo con Felipe González. Sí. Aguántamelo allá. Aguántamelo ahí. Sí. Aquí se trató de hacer algún acuerdo para resolver el problema de la toma de la embajada de Japón en Perú. Porque yo vi que Fujimori buscó una mediación también aquí. Incluso hizo un viaje, hizo un viaje relámpago para acá en un momento en que la situación estaba álgida, antes de la operación final, que fue la toma violenta de esa embajada. La ¿Tú embajada sabes? dominicana. La embajada de Japón en Perú, que lo tomó, los senderistas lo tomaron. Tú sabes que ahí la situación fue la siguiente. El embajador dominicano estaba ahí. En la embajada. Valdepare. Díaz Valdepare. sí. Díaz Valdepare. Estaba ahí en la embajada y tenía una diabetes muy mal manejada y hizo crisis dentro de la embajada. Entonces un individuo que se graduó ahí de político, muy hábilmente le dijo a Leonel, mire, el que está dirigiendo ese asunto es amigo mío. Lo conocí en México en una reunión el otro día. Y si usted suelta a Luis Lizardo Cabrera, sobre el cual se emitió en México una resolución sobre el desacato, y era el desacatado por excelencia de la justicia continental. Si usted suelta a Luis Lizardo Cabrera, le va a soltar el embajador. Y él soltó a Luis Lizardo Cabrera. Y soltaron al embajador. Y inmediatamente al otro día. Todavía ministro. Sí. ¿Cómo es? Que todavía es ministro el que le dio ese consejo a Leonel. Ah, Hay que y ser- fue Leonel. Sí, En fue, el 96. sí, fue Leonel. Leonel era presidente cuando se produjo eso. Ah, ya. Pero, José, ¿no se sustituyó el fusilamiento físico, eliminación de vida, por el fusilamiento jurídico en la actualidad? Bueno, siempre hay Y ahora un expediente que te inhabilite para ser político por el resto de tu vida. Siempre la desgracia política es un elemento. Trujillo usaba el manicomio. Sí. Trujillo usaba el manicomio. 1500 locos tiene como esencia los presos políticos en el 28. Que yo no sé
sí es que le buscaban una forma. Para que no lo mataran, que se hicieran los No, locos. no, era como un castigo suave No, para fines de suave. Meterlo en el 28. Óyeme. Por Si lo tú no menos- eres loco, te pone loco. O sea, recibía a tu familia y estaba prácticamente en el 28. El 28 es un sitio de locos, pero era todo el mundo que estaba así, no era un problema de... Después que tú estabas ahí, tú eras ya loco, no era preso político. Te graduaba de una vez. Pero preso político era fuerte, Pero ahí metieron a Pablito Mirabal. de los últimos. ¿Eh? De los últimos, de las últimas gentes de... Pero, Del 59. pero hay otro que era escritor, ¿cómo se llama? El de Trementina Cleren y Bongo, que narra la historia del Trementina, Trementina Cleren y Bongo. ¿tú sabes lo que es trementina? El acceso de fijación, Yo leí el le libro ponían y trementina. me quedó la duda de si eso era una sustancia asimilable por el cuerpo, dejaba No, secuela. tú coges trementina, la hervía, la esterilizaba y se la ponía en los muslos. Y eso producía un absceso fijo, hacía que producía un dolor enorme y el loco no se movía. Era una forma antes del Julio choque. González Herrera se llamaba. Exacto, Julito González. Que en algún momento fue diplomático dominicano, un hombre brillante, Sí. brillante. Los artículos de él debieran recogerse en la prensa porque escribió muchas cosas interesantes, pero lo metieron varias veces en Nigua, varias veces. Porque primero era Nigua, tú oyes. Y cuando En Nigua estaban locos y leprosos, y después en el 28, locos y tuberculosos. Ajá. Pero en el libro, lo que falsificaron la firma de Dios, muestra, dice que hágalo pasar por loco para que no lo maten. Pero es que había que estar loco por meterse con Trujillo. Seguro que sí. O sea, es un acto de Sí, cierta sí. locura Ajá. y de cierta irresponsabilidad familiar, porque tú sabías que te iban a castigar a tu familia, que le iban a dar duro a tu familia. Era un acto peligroso. Y tú, está loco, metido. Está loco. Es más, muchas personas, la mayoría de los antitrujillistas que vivían en el exilio, no hacían actividad política por el temor a la represión de la familia aquí. La mayoría La de los invasores de mayoría. junio, de los que desembarcaron en junio, porque la palabra invasor es Sí. medio complicada para gente que retorna a su patria. Sí. La mayoría de los que desembarcaron en junio no hicieron actividad política contra Trujillo. Por lo menos no se supo aquí. No, era muy discreto en su actividad política. Pero sin embargo vinieron a morir. Porque jugarse la vida era más fácil y más responsable que ponerse a hablar tontería en Nueva York o en Caracas y que Trujillo lo supiera aquí y le diera duro a la mamá. Tanto es así que cuando tú veías la lista de los que llegaron por Constanza Maimón Heterondo, la expresión más común era, oye, esto estaba en esto. Sí. Nadie sabía. Por ejemplo, ahora mismo escribió Cuquito Armentero un trabajo sobre Leopoldo Jiménez Noel. Leopoldo Jiménez Noel, los únicos que lo conocíamos aquí, fuimos su compañero de curso. Se fue un año antes de graduarse de bachiller. Y al año siguiente vino en una invasión, y nosotros nos quedamos, Leopoldo, en esto. Sí, y vino, pero por lo que está diciendo José, inclusive era una irresponsabilidad familiar que meterse en un lío porque reprimían a lo de aquí. Hay algo que, no quiero decir cuál es la familia, pero hay una familia dominicana que oye bien, un miembro de esa familia, de los viejos, era inspector del Partido Dominicano. Oye bien, y el partido tenía inspectores. Cada vez que un sobrino de él hacía una reunión en Puerto Rico, en Venezuela o en Nueva York, inmediatamente él le mandaba una carta a Trujillo
primero denunciando y luego repudiando la actitud de su sobrino. Eso tenía dos situaciones que nunca se pudieron determinar. Si era que el hombre era esencialmente calié o si realmente era una forma para salvar los que estaban aquí. Porque el que calla otorga. Así que ese problema del tema original, de la deportación, del fusilamiento inclusive, porque imagínate, si nosotros estamos tratando de independizarnos de Haití, o ya no habíamos independizado, y tú entras por Haití, porque allá encuentras que hay una situación interna que favorece que tú pases, tú no te ibas a poner a ver la ley, a ver qué decía la ley, si no entro por ahí. Oiga, hay algo a propósito de eso que me recuerda como la llegada de Lenin en un tren que cruzó por un país que era enemigo de Rusia. Entonces, que dice que al cruzar por Alemania, que incluso todavía dice que parece que todavía el día de hoy hay conjeturas de qué pudo pasar en el trayecto, de que si quizás hubo algún tipo de acuerdo con alguna autoridad oficial o disidente de Alemania en alguna parada. ¿Qué se puede pero eso decir? está muy claro en la concepción de Lenin del proceso político. Ajá. El nacionalismo no tenía nada que ver con ese proceso. Lenin era un internacionalista. Para él la lucha social era lo importante, no la lucha nacional. Y la lucha nacional en ese momento era una fantochería de reyes y monarcas y tonterías de ese tipo. No era sociedad democrática ninguna. Ni lo son hoy todavía. Entonces su problema era la lucha de clase. Él llegó a un acuerdo con la Alemania cualquiera, hizo la paz. ¿Por qué tenía que estarse muriendo los campesinos rusos para pelear por una monarquía que no fue capaz de pelear por su propia dinastía de varios cientos de años? No, ¿por qué tiene que morir un pueblo por una pila de fantoches que su mérito es puramente de cuna? Entonces Fidel era leninista. Fidel era fidelista. Eso era lo que porque era anda Fidel. circulando un discurso de Fidel de las Naciones Unidas del 79 basado en lo que está diciendo José. No se refiere a... Si Fidel tuvo una influencia política nacionalismo europea, no fue el marxismo, fue el fascismo. Su líder era Mussolini. Óyeme, él replica la gran marcha de Mussolini haciendo la marcha de Santiago de Cuba a La Habana, de 7 días, a pie, donde unificó el liderazgo alrededor suyo, porque él no fue el único que luchó contra Batista. Pero en esa marcha, todo el liderazgo se refirió a él, y el resto se hundió. ¿Sabes que es algo que históricamente uno asume, se desconoce mucho? Que Fidel no era el único que luchaba contra Batista. Eso. A propósito Bueno, de... al resto lo mató casi a todos. A propósito de marcha y de posiciones, a veces uno se queja porque personas como José Israel, que son un archivo viviente, y que ojalá que José hubiera escrito, porque no lo va a escribir. Él es de esa persona que cree algo que todavía yo no estoy convencido, que el que te quiere como quiera. Y el que no te quiere, no hay nada que tú puedas hacer para convencerlo del sentido contrario. Hay que escribir, justificar, pero ahora con el asunto de la marcha, estoy viendo que aquí hay personas que están dividiendo ya no solamente las opiniones, que ayer comenzamos a hablarlo, sino también la sociedad, y con la misma división que el PLD dividió el país una vez, y que en serio, ¿cómo era? Corruptos y PLD. Exacto. Pues lo estamos, que si tú no te respetas. Nosotros respetamos la posición de la gente que está luchando contra la impunidad. La respetamos y la entendemos. Pero ellos tienen que entender que, mira por ejemplo el tema del acuerdo. Anoche estaba yo pensando, digo, caramba, pero si esta empresa tiene que pagar 3.000 millones solamente por un juez de Nueva York,
más lo que le carguen en Brasil, más lo que en cada país, ahí no están los 190, el dinero de aquí, la de Odebrecht. Yo me pregunto, ¿y Odebrecht puede quebrar? ¿Cómo va a Y quebrar quedándonos. si uno de los condicionantes que no lo quiten el trabajo? Que no. Que le den más trabajo. Pero es que hay sitios que no le están dando trabajo. Ellos no están El- trabajando plenamente. Bueno, este es un momento muy difícil para ellos. Ah, Están porque- firmando papeles. porque Pero aquí está- le siguen saliendo cheques. Bueno, porque la obra sigue, pero hay mucha obra para aquí. Aquí nada más hay una que está vigente, porque tú no lo sabes. La única obra que está ay, vigente los pobres. es Catalina. No, los pobres no, los pobres de nosotros, que yo digo, y si nosotros no podemos cobrar porque quiebre Odebrecht, hay que cobrar rápido. Pero ya el acuerdo Pero ya el acuerdo está establecido. firmado, doctor. Es a 20 años que lo van a pagar. Ay, Dios. Y me da trabajo. Yo quisiera saber dónde encontró la Procuraduría el artículo que permite modificar por un acuerdo entre el acusado y el acusador la ley. La ley establece, la ley de contrataciones, que usted quede erradicado de lo que puede tener contrato para siempre si admite que usted sobornó a otro o se dejó extorsionar, porque los pobrecitos a veces lo extorsionaban. O por ahí hay uno diciendo que él no cobró, que él le firmó un contrato con el banco, con Bandex. Ahí el álbum de postalista que él tenía bajo el brazo, con una muchacha que hacía en cuero, una variación de modelo. Sí. Eso se lo regalaron por eso. Un álbum de postalista que regalaban Sí. en Brasil. Cuando fue a firmar con Mandex. Ah, sí. Hombre, no déjense de tontería, una pila de vagabundo. Ese acuerdo es un acuerdo que viola la ley, porque lo primero que había que hacer, según la ley, era confiscarle todos los bienes, colocarle un impedimento de contrato y cumplir la ley, que es de carácter expedito en la aplicación de sanciones. Ah, usted sobornó, usted tiene que pagar el doble del soborno admitido y además queda erradicado de la lista de contrataciones, que es lo que vienen ahora a hablar disparate. Es un Señores, contubernio. ayer pidieron en la justicia de Colombia al santo. Hay una persona que está casi canonizado, además de ser premio Nobel de la Santos, Paz. sí. Presidente Santos lo pidieron Que vaya a a declarar. declarar. Y está pasando lo mismo que aquí. Aquí hay un expresidente que yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, y algo peor, está azuzando la candela. Porque yo no sé qué análisis le han hecho al presidente Fernández para que él entienda que con Catalina él se salva. Es increíble eso, ¿verdad? Bueno, Que Catalina tapa a los tucanos. Yo no sé quién es que se ha sentado y le ha explicado a él, para entonces yo ir a aprender un poco y decirle, mira, explícame a mí también. se busca uno que vocee Maduro por eso. No, ahí Parece tiene que que los haber. tucanos es un lío local. Y Perdóname. Los tucanos es un conflicto local, Sí. ya perdido en el olvido, porque una vagabundería aquí tapa otra vagabundería. Como un muerto en cierta época tapaba otro muerto. Como un escándalo tapa otro escándalo. Mientras que Punta Catalina es la obra en ejecución. Además de un monto que supera todo lo otro que hizo Odebrecht en el país. En cuanto a contratación. Pero bueno, esta gente se han embarcado en una situación de que Doctor, a mí me preocupa. tiene que tirarle la bola a otro. Claro. Pero El hay asunto- hay una serie de eventos, Carlos. Por ejemplo, el BID hoy dice, aparece el BID, que dice, la energía más cara de América, el país con mayor apagones de 25 que hicieron, de los primeros 15, el que más apagones tiene, y que Catalina podía ser la solución. Tiran eso, el Banco Interamericano de Desarrollo. Está bien, ¿verdad? Ayer un empresario dice, bueno, yo creo
que los empresarios dominicanos fue que financiaron la campaña. No, posiblemente sea cierto que no fue Odebrecht. Van dos. Tres, la homologación. Puede que la anulen con los argumentos de José, pero tú tienes como que es verdad lo que te dice el Caribe, que le están... la esposa de Joao. Solamente Argentina y República Dominicana. Lo primero que yo quiero saber es qué valor tiene lo que digan las personas en Brasil con respecto al proceso dominicano. No, eso es un caso extraño porque por lo que de la boca de Marcelo Odebrecht salió, se ha creado un revuelo. O sea, solamente decir, yo le doy tanto a fulano, pero el fundamento, el sustento de la afirmación que lleve a entender que eso fue algo no simplemente dicho para que le atenuaran una pena, es lo que no, pero uno está esperando. Alrededor de esa declaración de una señora con tanta autoridad para quitarle la culpa a cualquiera, porque ella vivió todos los acontecimientos, ella es testigo de excepción, se produjo el espectáculo denigrante de la reunión del comité político, donde se celebró esa declaración como exclutoria. ¿Qué pensaría gente como Pina Toribio, como Vido Medina, como Lidio Cadet, que de alguna manera, y otros más que han sido funcionarios de este gobierno o de estos gobiernos, pero que no se han involucrado en esa porquería? ¿Qué pensarían ellos? Ellos saben lo que pasó. Ellos saben perfectamente que su silencio va siendo cómplice. Porque algún día hay que rajarse la vestidura. Mi querido amigo Blanco Fernández, hombre de 80 y pico de años, de una vida honorable, dejándose embarrar de esa porquería. Eso no es posible. Alguien tiene que rasgarse la vestidura y decir, señor, nos hemos desviado de la existencia. Nosotros hemos traicionado todos los principios que juramos una vez. No es posible que se mantengan en esa complicidad del silencio.